nosotros somos el grupo que vamos a exponer el caso número 2, en el cual vamos a analizar el derecho de la identidad personal y colectiva, en el que se involucran nombres y apellidos completos, su respectivo registro y la libertad de selección. Además, debemos conocer, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, como es el caso de la nacionalidad, la procedencia familiar, la manifestación espiritual, cultural, religiosa, política y social. La tutela judicial efectiva dentro del Ecuador se viene a desarrollar dentro del artículo 75 de la misma y nos dice que toda persona tiene el derecho de acogerse a un sistema judicial y a obtener de los tribunales resoluciones motivadas que eviten su indefensión. ¿Esto para qué? Para proteger los derechos y los intereses legítimos por parte del órgano judicial. Esto mediante un proceso que involucre un conjunto de garantías mínimas. Ya, de lo anteriormente expuesto, nosotros vamos a analizar el derecho de la identidad personal y colectiva, junto con otros artículos de la Constitución, como es el artículo 76 de la Constitución del debido proceso como garantía de motivación, el derecho al reconocimiento de los distintos tipos de familias, el artículo 175 que nos dice los niños, las niñas y adolescentes pertenecen a un grupo legislativo y administrativo judicial especial. Nuestro caso en especial y en concreto se va a desarrollar en base a la sentencia de la Corte Constitucional número 184-18 que mantiene como hecho principal la inscripción fallida de una menor dentro del registro civil ecuatoriano, cuando intentó inscribirse con sus nombres y apellidos completos, con la filiación como hija de dos personas del mismo sexo, pero fue negada por el registro civil. Entonces, claramente esto vulnera el derecho o el principio a la dignidad que se viene a involucrar dentro del artículo 11 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Satia Amani nació el 8 de diciembre del 2011 en Malchinguín, días después de su nacimiento, cuando Helen Bicknell y Nicola Roton, ambas de nacionalidad inglesa, se acercaron al registro civil para proceder con la inscripción de Satia. La institución les negó el procedimiento, debido a que ellos ratificaban que el sistema no podía aceptar la doble filiación materna. Adicionalmente, se le negó la nacionalidad ecuatoriana a Satia, aún teniendo en conocimiento que ella había nacido en el Ecuador, específicamente en Malchinguín. Esto porque sus madres tenían nacionalidad extranjera. Ante todo lo anteriormente expuesto, claramente queda evidenciado que el derecho que se vino a vulnerar es el derecho de identidad personal y colectiva. En el contexto de nuestro análisis, nosotros vamos a hablar de los derechos y de las instituciones materiales. No se determina necesariamente que los derechos contengan deberes, pero que si los contienen, estos deben ser eficaces, porque si no, vendría a darse un derecho a medias, como nos lo define Juan Ramón Capella. Para entrar en el itinerario de derechos de Juan Ramón Capella, el escenario que escogimos con nuestro caso fue el punto número 3, que nos dice: el derecho depende de las acciones de las instituciones, ya que las instituciones materiales de poder pueden acoplar entre sus disposiciones normas de moralidad positiva de los gobernados, puesto que así adoptan su naturaleza jurídica, y que si se viene a dar una contravención de las mismas, se procederá con una sanción o a las prácticas de dichas instituciones. Teniendo en cuenta que los órganos administrativos, órganos inferiores o entes privados con delegaciones de los poderes públicos son los encargados de hacer efectivo los deberes de cada ciudadano que están constituidos en los derechos. Estos toman mayor relevancia cuando se trata de ciertas categorías de personas, como los niños, los adultos mayores, personas con discapacidades o personas con alguna enfermedad grave, incluso los presos o detenidos. Esto quiere decir que dichas personas necesitan de otras personas para que se efectivicen sus derechos. En estos casos se pueden perder total o temporalmente su voz para reclamar sus derechos, incluso someterse a disposiciones de tutela para hacer efectivos sus derechos. En este caso puede ser los centros de rehabilitación, los centros de niñez, los centros para personas discapacitadas. Hay que tener en cuenta que todos en algún punto de nuestra vida
necesitaremos el amparo de nuestros deberes y derechos. Inclusive algunas personas lo estarán duraderamente. A ver, considerando que la Constitución del Ecuador en el artículo 175 dice lo siguiente: las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada. Y teniendo en consideración el término "el derecho depende de las instituciones", se puede evidenciar que en este caso la administración de justicia que estaba al mando de la Corte Constitucional falló a favor de la niña, a la cual se le estaba vulnerando el derecho a la identidad personal. Estos organismos atienden a las necesidades de las personas y en este caso fueron los encargados de dar un dictamen. Por esta razón se ve claramente cómo para acceder a una administración de justicia se depende de instituciones competentes, con la facultad de poder dictar una decisión justa, donde tus derechos se respeten. Eso también llama a una reflexión, ya que si no se ve imparcialidad al momento de aplicar las leyes, se puede perjudicar a las personas en el pleno goce de sus derechos. Por esta razón, las instituciones deben ser totalmente transparentes para que no exista ningún tipo de irregularidades. Desarrollaré mi análisis tomando como punto de partida la fase de problemas en el reconocimiento jurídico. He seleccionado el escenario de legitimidad porque desde mi punto de vista el derecho a una identidad y a un derecho constitucional encuadran el margen de la universalidad, ya que independientemente del lugar en el que hayan nacido y del lugar en el que se encuentren, todas las personas deberían tener los mismos derechos fundamentales, los cuales deberán ser respetados por todos los gobiernos. Hay que tener en claro, y para esto tomo las palabras de Ramón Capella, abro comillas, que el primer deber de las instituciones públicas del Estado es garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, cierro comillas. De forma distinta a lo mencionado, en el caso concreto, en el registro civil como una institución pública del Ecuador ha negado el derecho fundamental de la niña Satia Amani a una identidad personal, vulnerando así sus derechos humanos, invalidando la legitimidad pública de la norma y quitándole a la misma el carácter de universalidad. A ver, en cuanto a la parte accionante, impugna la decisión judicial del 9 de agosto del 2012, dictada por la tercera sala de garantías penales de Pichincha, en el cual existe una omisión de un derecho constitucional, el cual es al ejercicio de una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana. Además, señalan que el juzgador constitucional no puede desconocer al momento de una resolución los principios claves como el de la dignidad y el ejercicio de los derechos. Afirman que la sentencia impugnada permitirá que prospere la consideración sobre la supuesta imposibilidad de registrar a un niño como hijo de dos madres o de dos padres. Incluso mencionan que nuestra legislación secundaria no contempla la duplicidad de una filiación materna o paterna. Además, que dichas normas deben ser interpretadas bajo el contexto actual y bajo el régimen constitucional actual. Y como último argumento, enfatizan que dicho caso tiene dos problemas. Por una parte, la niña nacida en el Ecuador fue producto de un embarazo programado, bajo inseminación artificial dentro de un núcleo familiar compuesto por dos mujeres, con uniones de hecho reconocidas en el Ecuador y en el Reino Unido, con recursos suficientes para garantizar los derechos de la niña, y por otro lado existe una legislación que no cumple con las exigencias de una realidad existente en el Ecuador. En cuanto a la parte accionada, mencionan que son respetuosos cuando la norma fundamental menciona o reconoce las uniones de hecho entre parejas homosexuales. Alegan también que cuando una persona, ya sea mujer o hombre, tienen un hijo y su pareja los abandona, tienen el derecho de inscribir a su hijo en el registro civil, como la ley lo manda. Mencionan también que se estaría promoviendo una desigualdad a favor de las ciudadanas inglesas, puesto que en el Ecuador no puede haber una niña con dos madres, porque esa situación provocará un privilegio que no está previsto en ninguna ley. Sobre la filiación, mencionan que no puede ser posible, porque no hay una familia lésbica o homosexual, porque por su propia naturaleza son estériles, lo que quiere decir que dos hombres o dos mujeres no pueden concebir a un hijo.
Añaden también que la Constitución en el artículo 68 establece que no puede haber una adopción entre parejas homosexuales. Esto quiere decir que si la Constitución de la República prohíbe que una pareja homosexual adopte un niño, dispone que no existe una familia homosexual. Y para concluir, afirman que en la legislación orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y la Convención Internacional de los Derechos del Niño ordenan que todo niño tiene derecho a conocer a su padre y a su madre. Y con lo que intentan proteger o precautelar son los derechos de la niña. Por todo lo expuesto anteriormente, podemos apreciar que esta Corte ha interpretado los principios constitucionales a la luz o interés, si cabe el término, del espíritu del constituyente, es decir, del pueblo y sus preceptos consagrados en la Carta Fundamental del Ecuador, la misma que al ser dotada con una jerarquía superior a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, impone la prevalencia de su normativa y obligación de sus enunciados. De la misma forma, se aprecia que el principio del interés superior del niño ha sido reconocido en instrumentos internacionales de derechos, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se puede recalcar que el derecho a la identidad ha sido determinado por la Corte Constitucional como un aspecto inherente a la personalidad y esencia misma de la dignidad humana. En mención a todo lo dicho, se entiende que el derecho a la identidad se encuentra muy ligado al registro y obtención de una nacionalidad, la misma que permite a las personas y especialmente a los niños y niñas la individualización y protección jurídica de sus respectivos derechos. De allí que la conducta de la identidad pública, es decir, el registro civil, no es admisible en un aspecto o estado democrático como lo es el ecuatoriano. Por tanto, es reprochable que el registro civil, por un aparente vacío formal, impida a una niña el goce de su derecho más elemental, como es la nacionalidad. Así, al no constar el interés superior de la niña, la Corte consideró que el funcionario actuó de forma caprichosa y absurda, negando la nacionalidad ecuatoriana a una niña que merecía un trato prioritario por las entidades públicas del país. Entonces, en el momento de la inscripción de la niña Satia Amani, el registro civil debió inscribir los datos relativos a su identidad, incluidos los de la procedencia familiar, conforme a su interés superior, ya que el reconocimiento legal es parte fundamental de la personalidad de cada sujeto. Como conclusiones, nosotros compartimos el fallo que la Corte Constitucional le dio a este caso, ya que consideramos se le debe garantizar a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva y que sea reparado cualquier tipo de violación de derechos. Consideramos que el derecho depende de las acciones de las instituciones, más de las instituciones que están facultadas por la Constitución para regular lo que la sociedad le demande. En el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en el número 28, se protege el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrado y libremente escogido, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Al momento en el que la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación se opuso a registrar a la niña Satia Amani Bignell Roton, se le vulneró el derecho citado anteriormente, ya que esta niña, por el hecho de haber nacido en el Ecuador, tiene el derecho a la identidad personal, lo cual no fue reconocido por el registro civil. Pero no solo eso, sino que al momento de negar la inscripción de su hija a Ellen Louise Bignell y a Nicholas Susan Roton, se violentó el artículo 67 de la Constitución, el cual reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. La Dirección General de Registro Civil y Cedulación, al ser un poder constituido con dependencia de la Constitución, debía respetar el texto constitucional,
y proteger el núcleo fundamental de la sociedad, que en este caso es la familia, y respetar el principio de igualdad y no discriminación, el cual también está contemplado y protegido en el texto constitucional.